Capítulo 7. La propaganda como herramienta educativa. En este capítulo, Bernays introduce una idea que, a primera vista, puede parecer contradictoria. Plantea que la propaganda no solo persuade, sino que también educa, no en el sentido clásico de la educación formal, sino en un sentido mucho más amplio y difuso, enseñar a la sociedad cómo pensar ciertos temas. Para Bernays, la educación no ocurre únicamente en escuelas o libros, ocurre de manera constante, a través de mensajes, ejemplos, imágenes y narrativas repetidas. La propaganda, entonces, no solo transmite información, sino que forma marcos mentales, define qué temas merecen atención, qué posturas se consideran razonables, qué comportamientos se presentan como deseables. Aquí Bernays vuelve a una idea central. Las personas no absorben conocimiento de forma neutral, aprenden dentro de contextos cargados de valores, emociones y jerarquías implícitas. Por eso sostiene que la propaganda puede cumplir una función pedagógica, ordenar la complejidad del mundo en relatos comprensibles. No se trata de enseñar hechos aislados, sino de modelar interpretaciones. ¿Qué significa progreso? ¿Qué se considera éxito? ¿Qué se entiende por bienestar? La propaganda educativa no se presenta como una voz autoritaria que instruye, sino como una guía suave que orienta sin imponer. Bernays no ve esto como una distorsión del conocimiento, sino como una necesidad práctica. Una sociedad compleja, según él, no puede depender de que cada individuo descubra todo por sí mismo. Necesita atajos, narrativas compartidas, referencias comunes, y esos atajos no surgen espontáneamente, se construyen. Con este capítulo, Bernays amplía aún más el alcance de la propaganda. Ya no es solo política, ni economía, ni consentimiento. Es formación cultural continua, una educación paralela, no siempre reconocida como tal, pero profundamente influyente. Y ahí comienza una de las reflexiones más delicadas del libro. ¿Qué ocurre cuando aprender y ser influido empiezan a parecer lo mismo? Aprender sin darse cuenta. Bernays profundiza aquí en un punto clave. La educación más eficaz no es la que se percibe como educación. Las personas suelen resistirse cuando sienten que alguien intenta enseñarles algo de forma directa. La instrucción explícita despierta defensas. La propaganda educativa, en cambio, opera sin activar esa resistencia. No se presenta como lección, se presenta como entorno. Se aprende observando lo que se repite, lo que se celebra, lo que se premia simbólicamente. Bernays entiende que gran parte del aprendizaje social no ocurre por reflexión consciente, sino por imitación. ¿Qué comportamientos reciben aprobación? ¿Qué ideas se asocian con éxito? ¿Qué actitudes se muestran como normales? La propaganda educativa aprovecha ese mecanismo natural. No dice esto es correcto, muestra que esto es lo habitual, y lo habitual con el tiempo se vuelve criterio. Aquí la propaganda no necesita convencer con argumentos, le basta con modelar ejemplos, personajes admirables, historias de progreso, relatos de mejora personal o colectiva. A través de ellos se transmiten valores sin necesidad de explicitarlos. Bernays ve en esto una forma extremadamente eficiente de educación social, porque no requiere atención sostenida ni esfuerzo intelectual consciente. Se aprende viviendo. Este tipo de formación es persistente porque se integra a la experiencia diaria. No ocurre en un momento puntual, ocurre todo el tiempo.
y cuanto más natural se siente el entorno, menos se percibe la influencia. Aquí aparece una idea inquietante. Cuando aprendemos sin darnos cuenta, también adoptamos supuestos sin examinarlos. No porque se nos impongan, sino porque se vuelven parte del paisaje mental. Bernays no plantea esto como un problema moral, lo plantea como una herramienta poderosa. Una sociedad, según él, puede ser guiada educativamente si controla los ejemplos que circulan y los valores que se repiten. La propaganda educativa, entonces, no busca crear conocimiento profundo, sino orientar hábitos de pensamiento. Y esos hábitos, una vez instalados, son mucho más duraderos que cualquier lección formal. Cuando educar y dirigir se confunden. En el cierre de este capítulo, Bernays deja al descubierto una frontera delicada. Si la propaganda educa, si moldea hábitos de pensamiento y si define lo que se considera normal, entonces la línea entre educar y dirigir empieza a difuminarse. Aquí, la educación deja de ser un proceso de descubrimiento y se convierte en un proceso de alineación. No se enseña a cuestionar el marco, se enseña a moverse cómodamente dentro de él. Bernays no presenta esto como un engaño, sino como una forma práctica de cohesión social. Para él, una sociedad no puede funcionar si cada individuo redefine constantemente los valores básicos. Necesita referencias estables, narrativas compartidas, criterios comunes. La propaganda educativa cumple ese rol. No busca producir pensamiento crítico profundo, sino estabilidad cultural. El riesgo aparece cuando olvidamos que esos criterios fueron construidos, cuando lo aprendido se confunde con lo natural. En ese punto, el pensamiento deja de ser una exploración y pasa a ser una confirmación de lo ya establecido. Bernays no se detiene en las consecuencias éticas. No pregunta quién decide qué se enseña de esta manera y con qué límites. Da por sentado que alguien siempre lo hará, y ahí está el silencio más elocuente del capítulo. Porque si la propaganda educa, y si educar es moldear marcos mentales, entonces la pregunta ya no es si somos educados, sino por quién y para qué. El capítulo cierra con esa tensión abierta, no como acusación, no como advertencia explícita, sino como una constatación tranquila. Cuando aprender y ser dirigido se parecen demasiado, el sentido común deja de ser espontáneo y se convierte en resultado.